Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a este programa 3 Semillas, en donde Braulio y yo analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión estaremos analizando el discurso titulado Conversión a la Voluntad de Dios por el elder Quentin L. Cook. Excelente. Queremos retomar nada más antes de comenzar una semilla de algunos episodios anteriores, en específico del episodio en el que hablamos del discurso del presidente Henry B. Eyring, el discurso llamado Firmes en las Tormentas. Nos gustó mucho lo que nos compartió Hortensia Galván Vargas y ella nos dijo: son muchas semillas con las que me quedo, pero una muy importante es que al despojarme de la mujer natural y hacerme como niña, puedo emplear esa caridad que el Salvador tiene por todos los hombres y me hace ver a aquella persona que me ha hecho daño un poco más como Él lo ve. Y entender que esa persona también está en su proceso de crecimiento espiritual, lo que me hace también despojarme de los malos sentimientos que haya podido generar en mí. Me gusta muchísimo lo que menciona, creo que es algo con lo que he disfrutado yo también a aprender, es la parte de todos estamos creciendo y parte de despojarme, que es el orden en que me gusta que lo pone. Despojarse del hombre natural te ayuda a ver más como Cristo ve, y eso a su vez te ayuda a despojarte de esos sentimientos. Entonces creo que me gusta pensar en que todos nosotros podemos desarrollar más esa visión de entender las palabras del Salvador al decir no saben lo que hacen, o no logra ver la profundidad de lo que hace, o no entiende cabalmente lo que está haciendo, lo que me está causando, o no alcanza a ver que eso no es lo que debería hacer. Entonces me gusta muchísimo. Muchísimas gracias, Hortensia, por el comentario. Sí, muchas gracias, Hortensia. Y para comenzar este discurso del elder Cook, él empieza hablando acerca de cómo fue la historia en la que cuando él tomó la decisión de irse a la misión, pero también no solamente él, sino que también su hermano. Él nos da un poquito de contexto hablando acerca de pues que también en primer lugar estaban en una guerra, me parece. Sí, había una guerra de Corea y un conflicto entre Corea y Estados Unidos. Exactamente. Entonces dice que incluso había muy pocas personas que se les permitía servir como misioneros. Entonces, si dado que incluso se le llamaba una persona por barrio al año, pues era muy difícil pensar que fueran a servir dos personas de la misma familia, ¿no? Sí. Pero pues su hermano también estaba en esa edad en la que podía decidir si servir o no en una misión. Y también nos da, además del contexto general histórico de esto de la guerra, también dice que de hecho su papá en ese momento no estaba activo en la iglesia. Y él veía que podía hacer su hijo mayor bien asistiendo a la facultad de medicina en lugar de prestar servicio en una misión. Sí. Entonces, como que de ahí comenzó el conflicto, ¿no? Y entonces dice el elder Cook que tuvieron una conversación él y su hermano para tomar esta decisión, y que llegaron a la conclusión de que tenían que hacerse 3 preguntas en particular y que de eso dependería saber la decisión que van a tomar. La primera pregunta ¿es Jesucristo un ser divino? La segunda, ¿es el libro de Mormón la palabra de Dios? Y la tercera, ¿es José Smith el profeta de la restauración? Si la respuesta a esas preguntas era sí, era evidente que Joe, que es el nombre de su hermano, podía ser de mayor beneficio llevando el evangelio de Jesucristo al mundo que adquiriendo su título de médico unos años antes. Uh-huh. Entonces, a mí de lo que me llamó la atención primero de esta experiencia, porque pues después vamos a hablar un poquito acerca a lo mejor de lo que recibieron como respuesta, aunque a lo mejor yo creo que ya sabemos a lo que va. Es que yo también, bueno, primero me llama la atención que el elder Cook, aunque él ya había tomado la decisión de haber prestado como servicio en una misión, a lo mejor no se había dado el tiempo o la profundidad en estas preguntas de detenerse y decir, ok, déjenme reconfigurar si es que voy o no voy a una misión. Uh-huh. Y dice aquí que esa noche oró con fervor y con verdadera intención, y que el Espíritu de una manera innegable, poderosa, les confirmó que la respuesta a esas 3 preguntas era un sí. Y yo recuerdo que, pues sí, yo también he sido una persona a lo largo de mi vida que, pues no sé, como ya conocía el Evangelio desde niña, yo lo daba
pues por hecho muchas veces, ¿no? De que fuera verdadero, de que el libro de Mormón fuera cierto y que José Smith había sido un profeta de la restauración. Y yo recuerdo que la primera vez que pregunté como con mucho fervor y verdadera intención fue la primera vez en la misión que le hice la invitación a unos niños porque mi compañera dijo, si ustedes, les vamos a dar el libro de Mormón, y si ustedes no reciben una respuesta de que este libro es verdadero y que José Smith es un profeta, nosotros no los volvemos a visitar nunca. Y yo como, ¿qué? ¿Qué está haciendo mi compañera? Me dio mucho miedo, la verdad, en ese momento, porque yo dije, ¿qué tal si no reciben su respuesta y ya no los vamos a poder enseñar por lo que acaba de decir, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues vamos a confiar y pues vamos a hacer el mismo experimento yo también y pues es probable que si yo tenga una respuesta, las personas también tengan una, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que igual oré al respecto y casualmente se abrió el libro de Mormón en la parte de Tercera de Nefi donde Jesucristo está visitando las Américas y yo dije, ay, ojalá que les toque en esta parte para que sepan que es verdadero, uh-huh. ¿no? Pero después pasó el tiempo. Y cuando los volvimos a visitar, los niños como que no sentían que el libro de verdadero. Y yo como de, ¿pero por qué? Sí, o sea, como yo lo sentí, lloré y pregunté y sí era, ¿no? Uh-huh. Y me causó mucho conflicto en ese entonces. Y yo dije, a lo mejor solamente como que fue en una ocasión y ya no me va a volver a pasar. Y cuando lo volví a hacer, me tocó en otro lado que ahorita no recuerdo. Pero volví a sentir lo mismo. Entonces yo comencé a pensar, bueno, ahorita hablando acerca del discurso que habla acerca de la conversión a la voluntad de Dios, creo que sí tiene mucho que ver con con lo que aquí dice el Cook, que dice que oró con una verdadera intención. Y auné a que los niños igual fue muy curioso porque aunque estaban chiquitos, estaban trabajando los domingos y no querían dejar de trabajar y ellos dijeron, no, es que no sentí que era como verdadero, ¿no? Entonces yo dije, ok, entonces no solamente sobre el libro de Mormón o sobre estos principios en particular, pero yo siento que si en algún punto de nuestra vida a lo mejor todavía no nos sentimos convencidos de algo, creo que es importante también reflexionar qué tanto estamos dispuestos como a aceptar esa respuesta, ¿no? De decir, ok, si esa respuesta que yo recibo va a hacer algún cambio, estoy dispuesto a aceptarlo. Creo que es muy, muy, muy probable que obtengamos lo que estamos buscando, ¿no? Como hemos visto o como hemos dicho en videos anteriores acerca de la revelación. Sí. Entonces, creo que comienza el discurso con esta introducción sobre cómo recibieron estas respuestas y cómo actuaron conforme a ellas. Uh-huh. Porque dice aquí, la verdadera conversión es el resultado de la aceptación consciente de la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo puede guiarnos en nuestras acciones. Uh-huh. Lo que me gusta de la experiencia que estás contando ahorita me recuerda en el libro de Jueces que acabamos de leer, la historia de Gedeón, que es líder importante para Israel, no me acuerdo de librarlos de los moabitas o los amonitas, ya ni me acuerdo ni qué pueblo, pero lo que me llamó mucho la atención del relato de Gedeón es esta parte donde Gedeón pues recibe el llamamiento, ¿no? Le dicen, oye, tú vas a ser el líder que va a liberar a Israel. Se tarda en creerle al personaje que le da esa revelación o esa encomienda. Sí. Y una vez que ya le cree, le dice, espérame tantito, te voy a ofrecer un sacrificio, lo que sea. Y una de las primeras impresiones que le da Jehová dice que su papá tenía un altar. Y entonces era destruir este altar y esta figura, este dios hecho de no me acuerdo qué material, madera. Porque lo que iba a hacer era usar el dios de madera o los pedazos para prender un altar. Entonces, okay. Pasa y era pues parte de lo que su papá creía y adoraba. Y después de eso hay un evento en el que Gedeón hace un experimento o una prueba con Jehová y le dice, oye, voy a poner este pedazo de no me acuerdo qué material aquí. Y si resulta que mañana el rocío y la humedad está solamente en esta cosa y nada alrededor, yo creeré que tú me has llamado. Y entonces se va a dormir, al día siguiente ve y esta cosa está mojada y todo lo demás alrededor no. Y entonces dice Gedeón, bueno, ahora mañana tiene que amanecer esto seco y todo lo demás mojado y así sabré que tú quieres que yo haga la hora, ¿no? Y entonces va y el día siguiente pues aparece todo como debería de estar, todo lo demás mojado excepto lo que él puso en el centro. Ajá. Y entonces Gedeón pues ya se convence y dice, no, pues sí. Ahora sí que ni qué decirte. No, y lo que me gusta a mí del ejemplo de Gedeón es esta parte de, no sé, tal vez muchos nos sentimos
tal vez intimidados o mal o como sea por la cuestión en la que sentimos o el estado en el que sentimos que está nuestro testimonio. En este caso, ¿no? Como mencionas, habría personas que podrían estar queriendo ir a una misión o que tengan esa meta en su vida, pero tal vez profundamente no es que hayan sentido o tiene rato que no sienten esto como que busca sentir o saber por el espíritu, el Elder Cook en el discurso. Y siento que debemos de aprender que la historia de Gedeón nos ayuda a ver una mejor perspectiva de eso. Pienso que Gedeón, cuando va a pedirle al Señor, oye, quiero que amanezca esto así y así, o sea, no sé, a ver, ya quemaste un altar de tu padre, ya rompiste la figura esta, la gente del pueblo te quería matar por lo que hiciste y tienes que preguntar si esto es verdad. O sea, como que ya avanzaste mucho para tener que preguntártelo, ¿no? Y siento que muchas veces podemos caer en ese punto donde tal vez hemos servido en estos llamamientos, llevamos tanto tiempo en la iglesia, o hemos hecho todo esto, pero y decimos, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda sentir o percibir o tener este testimonio sobre este principio o sentirlo tan fresco y fuerte como en algún momento? Entonces creo que si volteamos a ver la historia de Gedeón, podemos darnos cuenta que ese es un proceso normal dentro de las personas que son llamadas por Dios y nosotros como miembros en nuestro discipulado. Entonces hay muchas ocasiones en las que tal vez pueda sentir eso. O sea, yo he hecho muchas cosas que requerían un testimonio muy fuerte, pero por alguna razón ahora no lo siento tan fuerte o avivado, ¿no? Uh-huh. Y creo que en esa situación voltear a ver a Gedeón nos permite ver que se puede, que se vale volver a decir, oye, ya sé que ya me dijiste, ya sé que ya hasta sacrifiqué ahí un cordero o algo, pero quiero saber otra vez, quiero sentir otra vez esa confirmación de tu parte, quiero que me lo hagas saber otra vez. Y lo que me gusta es que Jehová responde en esas veces, ¿no? O sea, Jehová no fue como de, ay, Roberto, ya te había dicho. Roberto, por favor, no María, quien sea. Y me gusta eso, creo que todos tenemos el derecho, el privilegio e incluso a veces hasta la responsabilidad de volver a preguntar, de volver a refrescar y fortalecer, renovar ese testimonio en nosotros. Tal vez sería interesante pensar si los convenios son lo único que se renueva o tal vez el testimonio debería pasar por un proceso semejante. Uh-huh. Entonces me gusta, me hace pensar en Gedeón y darme cuenta que puedes preguntar, puedes buscar, puedes volver a sentir la confirmación y Jehová está ahí para hacerte saber de nuevo. Claro. Y me gusta también porque, o sea, como el título del discurso dice, habla acerca de la conversión, ¿no? Uh-huh. Y como estábamos diciendo, me parece que en la última emisión, que hablábamos sobre cómo la conversión, que es un proceso, comienza también con un testimonio, ¿no? Uh-huh. Primero con la decisión de querer como hacer la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. De algo en particular. Y me gusta porque incluso, pues, o sea, ellos ya habían tomado, obviamente, la decisión de bautizarse tiempo atrás, antes de querer tener el deseo de hacer una misión. Uh-huh. Y luego también habla acerca del proceso que tuvieron que hacer para sentir si era lo correcto el hecho de tomar la decisión de irse a la misión. Uh-huh. Y me gusta que él hizo énfasis en esta parte. Dice, esa experiencia fue trascendental para mí. Me di cuenta que cada decisión que tomara durante el resto de mi vida estaría influenciada por esas verdades. Entonces yo creo que en ese sentido, claro que podemos estar, o sea, a lo mejor podemos pensar si estoy dispuesto o no a recibir la voluntad, pero incluso yo creo que dentro del sí y el no hay muchas variantes. O sea, si estoy dispuesto, a lo mejor estoy dispuesto de aquí a los 2 años que dure la misión y pues ya, ¿no? Pero me gusta que él tenía la perspectiva como de, si yo recibo una respuesta firme y muy clara sobre estas preguntas que estoy teniendo en ese momento, como él estaba súper dispuesto a hacer todos los cambios en su vida necesarios para como basados en esas respuestas, ¿no? Entonces, yo me imagino que igual, o sea, como muchas veces en su vida había tenido alguna tentación, alguna aflicción, algún momento difícil, y que él recordaba esa experiencia en la que él dijo, no, pero incluso aunque yo esté pasando por esto, yo sé que la iglesia es verdadera, sé que el libro de Mormón es verdadero, sé que José Smith fue un profeta, entonces, aunque yo tenga estos deslices o momentos de dificultad, como yo voy a recurrir a eso que en un momento sentí, ¿no? Y como dices, como volver a confirmar que realmente fue lo que fue verdadero, ¿no? Y me gusta porque incluso aquí en las referencias, pues sí, o sea, dice que sí vieron en la misión, él fue a la misión británica. Inglaterra. Uh-huh. Sí. Y dice también hablando de su hermano,
que él también tuvo la bendición de graduarse de la Facultad de Medicina y que fue exitoso como médico, que también su misión lo ayudó a prepararse para ser obispo, presidente de estaca, presidente regional y presidente de misión. Y más allá de los llamamientos, o sea, porque pues obviamente es un informe como tal, porque pues yo sé que no nos pueden dar como toda la reseña de la vida del hermano del Elder Cook, ¿no? Pero creo que creo que fue importante para él como hacer esa referencia para ayudarnos a entender que esa respuesta pues les favoreció a ambos en su vida al grado de que pueden estar en este momento pues con los frutos de esa decisión. Sí, definitivamente. Después pasa un tema, hablar de José Smith fue un instrumento en las manos del Señor. Yo no tengo mucho al respecto, salvo hasta el párrafo 12 y eso al final. Ok. No sé si quieras tú comentar antes algunos puntos, si no yo puedo pasar a lo que me llamó la atención y me pareció interesante de ahí. En el párrafo 12, ¿verdad? Al final del párrafo 12, ajá. Ok. Déjame recordar tantito. Sí. Ok. Creo que lo que más me llamó la atención de los primeros párrafos de esa sección fue que habla de que él empezó a estudiar acerca de la vida de José Smith. Ah, sí. Y que... Y dice aquí, el testimonio de ustedes se fortalecerá cuando sepan en su corazón por medio de la oración que el profeta José Smith fue un instrumento en las manos del Señor. Dice aquí, mi testimonio y mi admiración por el profeta José se han fortalecido inmensamente y han aumentado después de leer los inspiradores detalles de su vida y su ministerio profético. Y sí me llama la atención porque, claro que yo siento que hubo un testimonio que obtuvo cuando hizo esas preguntas antes de irse a la misión, pero también creo que tuvo un testimonio diferente después de haber como tenido este tiempo para específicamente aprender acerca de la vida del profeta. Creo que da muchos detalles sobre cómo fue traducido el libro de Mormón y dice, está escrito de una manera hermosa, contiene las respuestas a las más grandes interrogantes de la vida, es otro testamento de Jesucristo. Y luego también habla acerca de José Smith como la persona que era, ¿no? Dice que él era una persona justa, llena de fe, un instrumento en las manos de Dios. Y entonces dice que aquí en el párrafo 8, las revelaciones y los acontecimientos registrados en doctrina y convenios proporcionan las llaves y las ordenanzas y los convenios necesarios para la salvación y exaltación. Entonces, dice, cuando juntas todo eso, como que no hay muchas preguntas al respecto. O sea, dices, no hay otra forma en la que se pudieron haber recibido todas esas cosas si no era por la forma en la que Dios deseaba que su iglesia se restaurara. Entonces, yo creo que, bueno, cuando leí esa parte, pues sí he leído información sobre el profeta José Smith, pero yo creo que me animó mucho a investigar un poquito más al respecto sobre tanto como él, como la historia de la iglesia, porque siempre hay, no sé, personas que, sobre todo en las redes sociales, que hacen como malos comentarios respecto a la iglesia, porque tienen cierta información de la historia de la iglesia que la manejan de cierta forma para que también pues parezca que ellos tienen dudas válidas o no sé, algo en particular que no les pareció sobre la iglesia, pero me encanta que la misma iglesia tenga toda la información como disponible para que no está ocultando nada al respecto a ningún miembro, sino que sigue siendo parte de, pues sí, de una historia de seres humanos también y de personas que también se esforzaban por hacer lo correcto continuamente, que a veces cometían errores, que a veces también hacían la voluntad de Dios y que se nos sigue preguntando, ¿no? Se nos sigue invitando a preguntar sobre sobre con todo y todo lo que sepamos acerca de esto o cualquier otra cosa del evangelio, si sigue siendo lo correcto. Entonces creo que eso también me gusta de esta parte específicamente. Súper. Pues yo yendo hasta mi párrafo 12, ahí el Elder Cook habla un poquito acerca de las traducciones o la traducción de José Smith del Antiguo Testamento, de la Biblia, etcétera, y menciona justamente que hay una palabra que José Smith cambió dentro de las traducciones que hizo del Evangelio de Juan. Cambió la palabra en un versículo en particular que ahorita les digo cuál es, que ya no me acuerdo qué era. Juan 5:29. El Elder Cook menciona que la versión que se venía manejando en ese tiempo y que de hecho todavía se maneja porque nuestra Biblia todavía está así. Habla de la palabra condenación. Él dice, la escritura habla de la resurrección de vida o la resurrección de condenación. La resurrección de los justos y la resurrección de condenación. Y José Smith cambia esa palabra por injusto.
la palabra condenación por injustos, de manera que el pasaje dice la resurrección de los justos, la resurrección de los injustos. Y el Elder Cook menciona que algunos años después, ya le agregué yo el muchos, no me acuerdo cuántos menciona el Elder Cook, pero tiempo después una persona estudiando más a fondo como el origen de las palabras y todo eso justamente llega a la conclusión de que la palabra condenación en ese pasaje no estaba bien, sino más bien era un error de traducciones. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención el pie de página, en lo que el Elder Cook nos cuenta en el pie de página, que justamente hablan sobre esta persona que hace estos comentarios. El Elder Cook menciona: Frederick Farrar se sintió impelido a corregir las enseñanzas acerca de la condenación y el infierno. Proclamó encarecidamente lo que llamó las verdades sencillas, innegables e indiscutibles. El verbo condenar y sus derivados no aparecen ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Ninguna palabra que transmita tal significado aparece en el Nuevo Testamento en griego. Ahora dice el Elder Cook, continúa explicando que la palabra condenación en su lamentable error de traducción, Continúa explicando que la palabra condenación es un lamentable error de traducción y pervierte y oculta el verdadero significado de las palabras de nuestro Señor. Farrar también señaló la abrumadora manifestación de un amoroso Padre Celestial a lo largo de la Biblia como evidencia adicional de que las definiciones de infierno y condenación que se utilizaron en la traducción al inglés son incorrectas. Entonces me llama muchísimo la atención, o sea, yo sí me quedé pensando en rayos, quiero revisar eso 2 veces, o sea, más bien como volver a revisar y todo lo que está planteando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y todo eso. Es interesante pensar que una palabra que refleja exactamente lo mismo que en nuestro vocabulario es la palabra condenación, que eso no está escrito ahí. Y entonces, por lo menos para mí es impactante pensar que en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento la palabra condenar no aparece en los idiomas originales, ¿no? Y me parece eso fascinante porque pienso cómo cambiaría nuestra perspectiva de los textos si nosotros tomamos en cuenta eso. ¿Cuáles serían las palabras que mejor connotarían lo que connota el idioma original? Y cómo cambiaría eso nuestra comprensión de lo que está escrito ahí. Entonces me pareció fascinante. Una de las tareas que me llevo para estudiar de lo que aprendí de este discurso. Sí, definitivamente. Yo también. También incluso habla acerca de... Bueno, aquí dice, en nuestros días muchas personas han adoptado la idea de que el pecado no debe tener consecuencias y defienden la justificación incondicional del pecado sin arrepentimiento. Nuestra doctrina revelada no solo refuta la idea de que la mayoría de las personas serán condenadas eternamente al infierno y a la perdición, sino que también establece el arrepentimiento personal, que es un mandamiento y requisito previo para participar de la expiación del Salvador y heredar el reino celestial. Y luego él dice, testifico que José Smith realmente fue un instrumento en las manos del Salvador para llevar a cabo la restauración de su evangelio. Me gustó esta última parte, incluso me llamó la atención que la hayan puesto así como entre signos de admiración, porque siento que como apóstoles directos de Jesucristo, me gusta, obviamente claro que al final de sus discursos normalmente terminan con su testimonio, pero en muy pocas ocasiones había visto como que hicieran una pausa a la mitad del testimonio como para decir algo muy como concreto, ¿no? Y me gusta que terminando de hablar acerca de todas estas cosas que se nos dice desde que empezó el tema, bueno, este subtema diciendo que José Smith fue un instrumento de las manos del Señor, siento que es parte de eso, ¿no? De decir, ok, bajo este llamamiento especial que tengo de testificar sobre las cosas de Jesucristo, también tengo ese, como no sé, como que sentí ese poder, ¿no? Esa autoridad que él tenía después de que él ya sabe y ya investigó, averiguó y hizo todo el proceso correcto, siento yo, de revelación que tenía que haber hecho. Y testificarlo, creo que, pues sí, como que su testimonio como que fortalece el mío, ¿sabes? Y me gusta mucho esa parte también. Súper.
Qué buena onda. Sí. Qué buena onda, no sé por qué lo dije así. En el párrafo 15, Ajá. en el párrafo 15 dice, las obras justas emanan de la conversión y son el fruto de esta. La verdadera conversión proviene de la aceptación consciente del compromiso de obedecer la voluntad de Dios, que esa es una parte que ya habías leído porque él la repite varias veces en el discurso. Claro. Pero aquí esta primera parte que acabo de leer es la que creo que llamó más mi atención. Las obras justas emanan de la conversión y son el fruto de esta. Creo que me recuerda sin duda al pueblo del rey Benjamín, ¿no? Ya no tenemos más deseo de pecar, queremos hacer lo correcto. Y puedes medir esa parte de tu conversión así. Creo que me gusta pensar que el corazón que quiere hacer lo correcto, o más bien la medida en la que el corazón quiere hacer lo correcto es una buena medida para evaluar tu conversión. Eso me gusta como lo plantea el Elder Cook. Si bien estas obras justas y son lo que sale de una conversión, entonces creo que puedes evaluar hasta cierto punto tu conversión en base a esos buenos deseos y a esas obras justas. Uh-huh. Me parece perfecto también a mí esa parte. Y después vamos a la siguiente parte, ¿verdad? Sí, porque yo casi creo que no tengo nada tampoco de estas partes, ¿eh? Lo siento. No, creo que no. No tengo más comentarios creo que del discurso en sí. Ok. Uh-huh. Dice aquí, en el subtítulo, muchos no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Y bueno, creo que va un poquito esta sección aunada al discurso que analizamos la vez pasada. Sí. Porque dice cuáles son las obligaciones que se derivan de la conversión. O sea, pues compartir el evangelio con los demás, ¿no? Uh-huh. Dice aquí que el profeta José Smith, cuando estuvo en la cárcel, observó que muchas personas precisamente no llegaban a la verdad porque no sabían dónde hallarla. Entonces él vio pues en todos ellos pues esa, a lo mejor como desesperación, ¿no? De decir, pues a lo mejor si yo hubiera sabido pues todo lo que ustedes saben sobre el plan de salvación y la expiación de Jesucristo, pues yo no hubiera cometido todos estos errores o las cosas que me llevaron a estar en este punto de mi vida, ¿no? Entonces por eso habla acerca de esta responsabilidad de cuando nosotros ya sentimos como esa conversión en nuestra vida, ¿no? Porque pues de eso habla el discurso, ¿no? De cómo nosotros nos convertimos a Jesucristo y el evangelio. Entonces, dice aquí... espera, es que no me acuerdo por qué esto me llamó la atención. Solamente sé que me llamó la atención. Tal vez léelo y te vas a acordar. Ok. El que, por tanto... Este incluye... Ok. Sí, bueno, es precisamente eso que tiene que ver completamente todo con la obra misional. En el prefacio de Creer y Convenios habla acerca de que él sabía todo lo que vendría sobre la tierra y precisamente por eso, como que a la par, o sea, siento que es curioso pensar que conforme pasa el tiempo y también se acerca la venida de Jesucristo, tanto... No sé con quién hablaba hace poco sobre esto, pero me dijo, es que en otros años como que la vida parecía un poquito más tranquila, más pacífica, más y pues sí, o sea, cada época tiene sus desafíos, pero así como ahora es como más fácil pecar o no sé, hacer esas cosas malas, así como Satanás como que ataca más fuerte, también al mismo tiempo como si fuera un juego, ¿no? Como que Dios también pone sus fichas, ¿no? En un momento clave. Entonces, en este momento, pues habla acerca de eso, ¿no? De cómo José Smith, el hecho de que haya restaurado la iglesia en el tiempo exacto en el que debió haberlo hecho para que ahorita todos estuviéramos en esta... Pues esta bendición de poder conocerlo y además invitar a otras personas a saber sobre él, pues creo que es importante. Y ya después, pues solamente habla acerca de cómo Moisés igual se apareció, entregó las llaves. Me parece algo como muy bonito, pero no sé qué comentar también sobre el respecto. No, qué bueno que lo dijiste, ya se me olvidó. Ah, sí, está subrayada esta parte. Sí. Es que solo eran 2 palabras las que subrayé, entonces no vi. Pero creo que es bien importante entender. Aquí dice el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, que posee esas mismas llaves en la actualidad. Y cita algo del presidente Nelson. Creo que a mí me pareció muy importante aprender a nivel doctrinal de cómo se administra y cómo son las cuestiones de las llaves en la iglesia. Es importante saber que creo que es el elder Darren H. Oaks en la conferencia de abril del 2014 que menciona que hay 2 llaves que la humanidad no tiene, que son, él mencionó las llaves de la creación y las llaves de la resurrección.
el profeta en la tierra está autorizado a usar todas las llaves que tenemos aquí, ¿no? Pero no es el único que las tiene, que esto también es importante de entender. Todos los apóstoles, todos los del quórum de los 12 y de la primera presidencia, todos tienen todas las llaves. El presidente Nelson es el único autorizado para usarlas, pero todos las tienen. Esto es importante porque justamente, si no, cuando muere el profeta, pues entonces, ¿qué hacemos con las llaves? Otra vez manden un ángel, por favor, porque ya no están en la tierra. Sí, entonces solo para aclarar esta parte tal vez como de administración en cuanto a las llaves y la autoridad del sacerdocio, es importante saber que todos los miembros del quórum de los 12 y de la primera presidencia poseen todas esas llaves que se mencionan aquí, recogimiento de Israel, de la parte de las llaves de esta dispensación, etcétera. Todas las tienen ellos y solamente cuando un profeta muere y el siguiente va a ser, o sea, ya sabemos quién va a ser el siguiente profeta, se le lo invisten o lo autorizan entre todos con la imposición de manos para que pueda ejercer las llaves como el profeta en la tierra. Entonces, nada más me pareció importante recalcar ese punto. Es así como se manejan las llaves en ese alto nivel de administración o liderazgo en la iglesia. Ah, perfecto. Sí, es muy interesante también y creo que también es necesario entenderlo para que también, pues igual como si se nos está hablando acerca de cómo podemos obtener revelación para entender ciertos principios o ordenanzas del evangelio, pues también saber es parte de nuestro testimonio, creo, importante. Luego también como que le hace una referencia al discurso de hecho anterior del que hablamos. Porque dice, a fin de que el mandato del Salvador de compartir el evangelio llegue a formar parte de nuestro ser, debemos llegar a estar convertidos a la voluntad de Dios. Y debemos amar al prójimo, compartir el evangelio restaurado de Jesucristo e invitar a todos a venir y ver. Como miembros de la iglesia apreciamos la respuesta del profeta José a John Wentworth, director del periódico Chicago, quien estaba recabando información acerca de la iglesia. José concluyó su respuesta utilizando el estandarte de la verdad como prefacio de los 3 artículos de fe. Ese estandarte expresa de manera concisa lo que debemos lograr. Y pues ya después habla acerca de eso mismo. No recuerdo aquí más que más. ¿Tú tienes algo al respecto sobre eso? No, yo ya quedé con todo lo que quería comentar que me llamó la atención del discurso. Ok. Sí, creo que yo también. O sea, como que dije, está padre, pero no sé qué más agregar, la verdad. Súper, pues está bien. Yo puedo ir con mis semillas si quieres tú después. Ok. Vale. Pues a mí me encantó y me fascinó, o sea, sí me quedé muy impactado con la parte que él menciona de que, citando a esta persona que dice que estudió el Antiguo y el Nuevo Testamento y buscando justamente como la historia de las traducciones y todo eso, llega a esta conclusión de que la palabra condenar o condenado o etcétera, lo quiero leer otra vez tal cual como lo dice. Sí, porque está muy... el verbo condenar en sus derivados, y fíjate, y sus derivados, o sea, no solo es el verbo condenar, sino también condenó, condenaré, estarán condenados, o sea, cualquier derivado del verbo. No aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento, ninguna palabra que transmita tal significado aparece en el Nuevo Testamento en griego. Entonces creo que es una declaración muy muy fuerte, o sea, como sí es como revolucionaria, diría yo. Entonces yo la verdad me quedo con esa idea de querer estudiar eso un poco más y de meditar en lo que pueda encontrar respecto a si no es la palabra condenar, cuáles son las palabras que se expresaron, qué connotaban, qué significaban esas palabras. Y creo que eso va a ser muy interesante de ver justamente cómo lo alinea la persona que el Elder Cook cita, justamente cómo eso se va alineando con entender más y más el carácter de un padre amoroso, y que las escrituras dejan ver eso conforme vamos aprendiendo que tal vez las palabras no estuvieron bien traducidas, tal vez todo empieza a cobrar también más sentido y decir, tiene sentido. Entonces lo que se expresa en esta escritura en lugar de lo que teníamos escrito que expresaba, ¿no? Entonces yo me quedo con esa idea de pensar en que el amor del Padre Celestial trasciende incluso las escrituras en la mala forma que llegamos a tenerlas en ocasiones. Entonces, eso me encanta. Wow. Sí, es verdad. Con todo y las malas traducciones. Sí, es más grande que eso. Sí. Y a mí también, la semilla que a mí me deja este discurso, creo que en algunos momentos en
en mi vida en la iglesia, Ujú. a lo mejor sí he llegado a pensar, o también he visto que otras personas también llegan a esas conclusiones que, o sea, el hecho de que sean los mismos principios, las mismas cosas de que, pues siempre tienes que testificar acerca de Jesucristo, de José Smith, de la iglesia, del profeta actual, o sea, como que podría parecer un tema muy monótono y sin sentido, y como de, bueno, pues si ya recibí un testimonio sobre eso, pues para qué tengo que seguir como preguntando o cuestionando al respecto, ¿no? Pero yo creo que es diferente, siempre me ha dicho mi papá, es diferente el testimonio que obtienes del libro de Mormón a los 5, a los 20, a los 30, a los 60, o sea, Sí. depende mucho de la circunstancia que esté viviendo, incluso también, o sea, cualquier cosa que estudies por segunda vez, le das importancia a otras cosas que no le habías encontrado mucho significado en ese momento, ¿no? Entonces, si eso pasa con la literatura normal, podríamos decir que ahora con el libro de Mormón, que es un libro literalmente el más perfecto de toda la tierra y que contiene el poder de Dios, que nos ayuda y nos invita a hacer las cosas correctas, que nos da el espíritu necesario para poder pues sobrellevar esas tentaciones, creo que pues no sé, como que me da esa semilla de decir, bueno, incluso no tiene, o sea, en lugar de pensar que es contraproducente preguntar por algo que yo ya sé, creo que es importante renovar esos, como dijiste, además de los convenios, renovar ese testimonio o ese conocimiento que en algún momento de tu vida adquiriste. Súper. Perfecto. Gente, pues muchas gracias. Esperemos hayan aprendido y hayan disfrutado de lo que nosotros también disfrutamos de este discurso. Y será un gusto leer sus semillas y aprendizajes en la sección de comentarios. Nos estamos viendo en la siguiente semana. Y no solo porque queramos adaptar el evangelio a nuestra flojera, sino darnos cuenta que muchas veces no reconocemos la influencia que tienen los pequeños medios para obrar grandes cosas. Y que tal vez, aplicando la escritura de Alma, ¿no? Tal vez alguien pueda decir es locura de tu parte, de mi parte, por querer adaptar las visitas a tu flojera, o es locura de tu parte, y podemos escuchar a Alma responder, ¿no? La verdad es que no